Bien, bueno, el tema de hoy es el tercer objetivo de la criptografía, ¿no? Ustedes conocen bien los cuatro lugares a donde apunta, ¿no? Confidencialidad, autenticación, certificación de origen y no repudio. Bien, entonces vamos a hablar un poco de autenticación, que tal vez tuvieron algo con Hugo. Esto intenta complementar un poco ese conocimiento y bueno, y como siempre quedo totalmente disponible para que me interrumpan en cualquier momento. Me pueden ir ya y hacer cualquier consulta o aclaración que crean necesario. Bien, entonces vamos a ver por dónde pasamos acá. Bueno, en general la autenticación uno la podría definir como que hay dos entidades que están en forma remota y que posiblemente no se conozcan o tal vez incluso desconfíen una de la otra. Una es lo que vamos a llamar el pretendiente, que es la persona que dice ser la que está conectada. Y del otro lado va a haber un verificador. Bueno, estos pueden ser personas, pero también pueden ser sistemas, ¿no es cierto? O sea, podemos estar hablando de autenticación, por ejemplo, de una Mac o de algún registro que identifique un hardware o lo que sea, y en ese caso también hablaremos de un protocolo de autenticación. Esto tiene un montón de sinónimos que no hace falta meterse en eso, pero la autenticación siempre va a tener esta constante, ¿no? Que hay un verificador que se toma el trabajo de asegurarse de quién es el pretendiente que se está conectando con él. Pero en general, podemos decir que es un proceso dual. ¿Por qué? Porque tanto el pretendiente como el verificador quieren saber quién es la contra. En general, en los sistemas cliente-servidor, a los cuales estamos acostumbrados en Internet, el verificador es un sitio automático, por ejemplo, un home banking, y el pretendiente es un cliente que quiere acceder a servicios de ese verificador. Entonces, normalmente se define, digamos, una serie de categorías de autenticación. Por ejemplo, la autenticación débil es el típico usuario-contraseña, ¿no es cierto? Que es el sistema más económico y simple y por lo tanto el más difundido para todos los mecanismos o protocolos de autenticación. Vamos a llamar autenticación débil a la combinación de un usuario con una contraseña. Después existe algo que podemos llamar la autenticación fuerte, que normalmente consiste en autenticación de dos factores. O sea, los dos factores, como vamos a ver, es algo que uno tiene y algo que uno sabe. E incluso hay autenticación de tres factores cuando a cada pretendiente se le asigna un algoritmo diferente, ¿no? Porque en general hay un único algoritmo para toda la comunidad digamos, de usuarios o pretendientes que se conectan con un verificador. Y por último, hay una autenticación especial que es la prueba de conocimiento cero, que ya vamos a hablar un poquitito de esto un poco más adelante. Bien, lo fundamental de los protocolos es que si las entidades son honestas, es decir, que siguen el protocolo que se está formalizando, entonces la autenticación siempre tiene que terminar de forma
exitosa. Después vamos a ver de que hay excepciones a esto, ¿no? Especialmente cuando trabajamos con métodos estocásticos, o sea, que tienen algún componente aleatorio, como es la autenticación por mecanismos biométricos. Pero bien, después hay una seguridad que tiene el pretendiente, es que el verificador no puede rehusar el intercambio de identificación como para hacerse pasar por esa persona, ¿no? Entonces, hay un bloqueo de transferibilidad. Bueno, esto por supuesto que es relativo si estamos hablando de autenticación débil, ¿no? Por motivos lógicos. Después, eh, lo que se intenta es minimizar la probabilidad de la impersonalización, que es siempre la probabilidad de que una entidad que no es la legítima quiera completar el protocolo y hacerse pasar por otra. Eso, por supuesto, hay que bloquearlo. Y el último punto, o sea, el de la impersonalización, tiene que ser correcto, aún en el caso que se registren un gran número de autenticaciones previas o en paralelo. Y el adversario, la segunda condición, el adversario participó ya en ejecuciones previas del protocolo, pero no debe ganar información, teóricamente, acerca de lo que está ocurriendo en el protocolo legítimo. Por supuesto que todo esto tiene excepciones, especialmente, y por eso se lo llama justamente autenticación débil, en el caso de usuario-contraseña. Y por último, por supuesto que aún en presencia de ejecuciones múltiples en paralelo, nadie tiene que exceder digamos, su propia autenticación. Y no se debe permitir de que los terceros se puedan infiltrar ahí adentro. Bien, en general, cuando hablemos de identificación, vamos a hablar de algunas características que de alguna manera son personales e identifican a la persona, lo cual es lógico, ¿no es cierto? Tiene que haber características específicas para cada entidad. Bueno, tenemos algo conocido, que son justamente las passwords, o pueden ser los pines, ¿no es cierto?, que se usan en las ATM bancarias, etcétera. Eso es algo conocido. Algo poseído es normalmente algo físico que el pretendiente tiene que haber usado para conectarse. Bueno, los elementos acá son absolutamente variables. Se puede tratar de dispositivos de pendrives, USB, pueden ser tarjetas magnéticas, pueden ser tarjetas inteligentes, es decir, tarjetas que poseen procesadores o chips incorporados, pueden ser calculadoras de password, como por ejemplo, qué sé yo, el Google Authenticator o Microsoft Authenticator. Pueden tratarse también de dispositivos físicos tipo mini CD, etcétera. Bueno, eso es algo poseído y se supone que esa posesión es individual, no puede ser nunca algo colectivo. Y por último, y esto es lo más interesante, es algo inherente. Pero los métodos inherentes se refieren a todo lo vinculado con la biometría del pretendiente. O sea, el pretendiente se supone que tiene huellas digitales que le son únicas. Por supuesto que tiene también patrones de retina y fonogramas, o sea, registros de voz con distintos fonemas, el DNA, o sea, el ADN,
Aunque esto, evidentemente hay cosas que no se usan en la práctica por motivos obvios, no se puede hacer una prueba de ADN en forma instantánea, ni aunque tuviéramos el equipamiento. También se reconoce firma manuscrita, geometría facial, a veces el mecanismo de tipeo, o sea, la velocidad con la cual se digitan las teclas, especialmente cuando hay cambios, por ejemplo, después de una D, cliquear una E sobre el teclado, en general suele ser bastante personal. Y esto a la larga, cuando uno hace una recolección de datos abundantes, puede llegar a identificar un patrón para el pretendiente. Pero en general no, digamos, no se usa. Lo común es, cuando hablamos de inherentes, hablar de una biometría típica, como puede ser la huella digital o el patrón de retina o a veces la palma de la mano, en fin. Siempre hablamos de algo que tenga algún tipo de interfaz que facilite el ingreso de su inherente. Y por supuesto que el ingreso va a tener que ser digitalizado, ¿no es cierto? Porque en algo conocido, bueno, ahí todo el mecanismo es digital, lo poseído es algo físico que se supone que tiene la persona, y por último lo inherente es algo biológico, ¿no es cierto? Es algo de características biológicas, se supone de un ser vivo, y lo en ese caso es digitalizar eso, transformarlo en cadenas binarias que son las que se almacenan. Bien, en general no hace falta aclarar mucho acerca de dónde se usa la autenticación, pero siempre que haya un servicio disponible y haya personas que quieran hacer uso del servicio, es imprescindible usar autenticación. Bueno, la reciprocidad se refiere a que ambas partes tienen interés en estar conectados con quien dice serlo. O sea, una persona que quiere ingresar a un home banking quiere asegurarse, o se tiene que asegurar, mejor dicho, que el sitio al cual se está conectando es un sitio legítimo, ¿no es cierto? O sea, bueno, eso se hace normalmente a través de certificados digitales, como los Web Certificates, certificados web que identifican direcciones IP y que son las que permiten que los usuarios tengan la tranquilidad que se están conectando con un sitio seguro, e incluso que se está formando una sesión protegida, ¿no es cierto? Antiguamente con SSL, hoy día a través del protocolo TLS, el TLS que en este momento está vigente es el 1.3, pero todavía se sigue usando en muchas partes TLS 1.2. Pero cualquiera que sea el protocolo, lo importante es que la identificación tiene que asegurar justamente que va a haber una confidencialidad en el intercambio durante y después de la autenticación. Bueno, a veces interviene una tercera parte de confianza, ¿no? Lo que en inglés se simboliza como TTP, es una sigla habitual que ustedes la van a ver en la bibliografía de los trabajos criptográficos. TTP significa Trusted Third Party, o sea, tercer parte de confianza. O sea, hay un ente que puede ser una persona, puede ser un sistema automático, que lo que hace es regular el tráfico y hacer una especie de auditoría de esa transacción de autenticación. A veces se usa esto en forma de una
KDC, Key Distribution Center, o sea, un centro de distribución de claves como el que se usa en los sistemas Unix. Bien, entonces, después la naturaleza, bueno, eso evidentemente puede ser un sistema automático, lo cual es habitual, o sea, dirigido por el sistema operativo directamente, ¿no? Hace la parte de TTP, la cumple directamente el sistema operativo, que supone que tiene acceso a las bases de datos correspondientes para la autenticación. Y después hay protocolos especiales. Vamos a hablar hoy acerca de pruebas de conocimiento cero. Y por último, el almacenamiento de secretos. Esto es todo un tema complicado, pero en general cuando uno guarda información, eh, eh, digamos, privada, lo hace en repositorios que normalmente se almacenan, por ejemplo, en el sistema Windows, en la registry, ¿no? Eso, son bases de datos de almacenamiento de punteros y de información que no se quiere exponer directamente al público. Bien, después, hablando de las passwords, o sea, de la autenticación débil, normalmente se usan cadenas, como ustedes conocen. Es habitual que para un PIN, por ejemplo, se exigen 4 dígitos, lo cual es fácilmente atacable por fuerza bruta, por tanteo, ¿no es cierto? Un tanteo exhaustivo de las posibilidades. Hoy día es habitual pedir contraseña longitud 8 con una riqueza de vocabulario que pueden ser mayúsculas, minúsculas, dígitos y caracteres especiales. Bueno, depende de la, digamos, de la configuración de ese protocolo. El grave problema que tiene la autenticación débil es que cuanto más segura sea esa contraseña, menos mnemotécnica es, o sea, más difícil de recordar. Y eso es lo que normalmente lleva a que los usuarios que poseen muchas contraseñas, en el caso de un cajero de un banco, que normalmente maneja unas 20 contraseñas diferentes, eh, termina anotándolas de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces, ahí evidentemente se pierde la seguridad. Bueno, también hay, por supuesto, keyloggers, o sea, una especie de espionaje online, ¿no es cierto?, que puede vulnerar tranquilamente esta opción, pero esto ya requiere algún tipo de infección por parte del equipo, etcétera. Bien, en este cuadro, que posiblemente ustedes ya conozcan, pero viene bien refrescarlo, se muestra qué es lo que pasa cuando uno intenta, hoy, en el año 2022, pero yo diría que esto no varió significativamente, cuál es, digamos, el esfuerzo computacional que hay que hacer para quebrar esta autenticación débil. Bueno, por supuesto que vemos que a medida que aumenta el número de caracteres, el tiempo necesario para efectuar ese ataque crece. Pero más significativo que ese es el crecimiento en función de la riqueza del vocabulario empleado. Siempre la riqueza del vocabulario es más importante que la longitud, ¿no? Y bueno, uno después puede hacer cálculos, incluso creo que tengo un ejercicio donde hacemos digamos, una prueba simulada de qué es lo que conviene hacer para fortalecer una contraseña de este tipo. Bien. ¿Cuál es el gran problema que tiene
la password del lado del verificador. Bueno, lo primero que se le puede ocurrir es, para efectuar la autenticación, tiene que haber enrolado al pretendiente. O sea, tiene que haber capturado la password elegida por el pretendiente y la tiene que meter en memoria, en un lado es en memoria ROM, donde guarda esa contraseña. Ahora, guardar las contraseñas como texto plano es una mala idea, desde ya, porque ahí aparecen problemas de seguridad física, ¿no? Tenemos que asegurar que la seguridad física de la base de datos quede asegurada, y por otra parte, que el administrador, el DBA, el administrador de la base de datos, sea una persona confiable también y que cumpla su tarea como corresponde, porque si una tabla, por ejemplo, de password almacenado cae en manos de algún atacante, algún hacker, se compromete todo el protocolo, o sea, para todas las personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Respecto de asegurar esa tabla a través de un cifrado simétrico, digamos que tampoco es muy deseable, porque hay que ver cómo se administra una superclave o una master key, como se lo llama habitualmente, de encripción de esa tabla. Y aparte lentifica enormemente el proceso de autenticación, porque si cada vez que entra un usuario hay que desencriptar ese archivo, hay problemas. Y por el otro lado, si se mantiene abierto el sistema, o sea, con un texto plano, ahí queda susceptible a ataques. Entonces, hay un problema. Por supuesto que hay una solución directa, que es la primera que se encontró, que es, en vez de almacenar las contraseñas como tales, se almacenan hashings de la contraseña. Eso evidentemente es una solución interesante, porque los los hashing criptográficamente seguros tienen la propiedad que resisten los ataques de preimagen. O sea que, dado un hashing, uno no puede calcular fácilmente cuál es el mensaje que le dio origen. Y aparte de eso, como los hashings son funciones irreversibles, siempre la interpretación del hashing es múltiple. O sea que, aplicando el principio del nicho de paloma, que creo que lo mencioné, si no lo mencioné antes, lo vuelvo a decir acá. El principio del nicho de paloma es que cuando uno tiene una cierta cantidad de palomas y una cierta cantidad de nidos, si hay más palomas que nidos y todas las palomas se acomodan en alguno de los nidos, todas se acomodan, entonces al menos un nido va a contener más de una paloma. Y es lo que pasa con los hashing, justamente, que hay inevitablemente colisiones. Bien, entonces, un hashing seguro, de alguna manera, protege el archivo de password a través de ese mecanismo, porque el usuario que se conecta, el pretendiente, digamos, provee o sea, que genera su password. El password se transforma en un hashing, y el hashing es el que está viajando a través de la red insegura, es el hashing, no la contraseña, y el verificador recibe eso y lo compara con el hashing que tiene almacenado, ¿no? Obviamente, si coinciden, entonces acepta ese paso del protocolo. Bien,
el problema de la selección de los passwords, ¿no es cierto? O sea, es complejo elegir password que no sea mnemotécnica. Justamente ese es el problema. Cuanto más segura la contraseña, menos va a ser la facilidad de recordarlas, o de alguna manera, sin recurrir a anotaciones que siempre son eh, debilidades que uno introduce en el sistema. Bien, en realidad esto hoy día se resuelve muy simplemente con un gestor de contraseñas. Gestor de contraseñas, que hay muchos de esos en el mercado, incluso gratuitos, como Passkey o, en fin, hay varios ahí, Roboform, etcétera. Algunos son pagos, otros son gratuitos, y tiene la ventaja de que uno solamente tiene que hacer memoria sobre una password, una master key, sería en este caso, que es la que abre al gestor de contraseñas. Y una vez abierto, en el gestor se almacenan, por ejemplo, los distintos links a distintos servicios web, junto con usuario y contraseña u otros campos que uno quiera o que requiera adicionar en el momento de requerir un servicio. O sea, el gestor de contraseña realmente soluciona este tema. Y es hoy por hoy la solución más segura que existe porque permite generar contraseñas seguras, o sea, contraseñas no mnemotécnicas, lo más aleatorias posible, de tal manera de dificultar el ataque de diccionario, ¿no? El ataque de diccionario es simplemente un ataque contra la contraseña en la cual se utiliza un diccionario de palabras comunes o en general si uno tiene información privilegiada acerca de, digamos, de características particulares del atacado, ¿no? Sería una especie de spear attack, se lo podría llamar, en el cual, bueno, no tiene que poner, digamos, nombres de familiares, ni de mascotas, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, el ataque de diccionario va en contra de la protección que uno se imagina está agregando para generar algo que no sea conocido, pero que sea fácil de recordar. Bueno, ese tipo de pensamiento hay que eliminarlo, ¿no? Hay que decirle a la persona que quiere hacer esto, mire, mejor use un gestor de contraseñas y olvídese de poner nombres sencillos a la misma o combinar nombres con números o algo por el estilo. Bien, existe algo que se conoce como salting, que a veces para dificultar justamente este ataque diccionario, a la contraseña se le puede agregar un componente aleatorio. El componente aleatorio no necesita ser secreto y se lo conoce como salting, ¿no es cierto? Es como agregarle sal al sistema. Habitualmente se agrega una fecha hora, ¿no es cierto? Timestamp, antes de calcular el hashing almacenado. Por supuesto que esta pieza de información adicional tiene que ser compartida, ¿no es cierto? Es como una clave simétrica, ni más ni menos. Bien, después se han inventado variantes como las passphrase, que en vez de utilizar palabras, utilizan frases que pueden ser más o menos largas, pero siempre aparece el mismo problema. O sea, si ponemos una passphrase, qué sé yo, de 25 caracteres y nos tenemos que conectar 15 veces por día a ese sitio, eso se convierte en prohibitivo, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, acá hay que recurrir a la solución actual
del gestor. Bien. ¿Qué pasa cuando las passwords son reusables? Es el problema de las passwords constantes, ¿no es cierto? Cuando hay una pieza de información constante, una vez que es atacada, o sea que pasa a conocimiento de un atacante, lo único que tiene que hacer es volver a usar esa pieza de información, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos protegemos contra el replay attack? Bueno, a través de contraseñas variables. El arquetipo de esas contraseñas es lo que se llama el OTP, One Time Password, que son las que usan los sitios generadores de token, ¿no? Hoy día prácticamente todos los home banking operan asegurando las transacciones más sensibles a través de un token, o sea, un número o una pieza de información, que puede ser un hexadecimal también, que varía en función del tiempo en general, ¿no? Por ahí tiene una duración de 30 segundos o de un minuto, lo cual es más habitual. Trabajan en función del número de intentos realizados. Es como que uno prevé ya la secuencia que se puede generar y puede explorar hacia adelante y hacia atrás cuál es el elemento de la cadena en el cual se está autenticando el pretendiente. Bueno, ataques selectivos, ataque diccionario, principal defensa del salting. Yo diría que la principal defensa contra un ataque selectivo es el uso de gestores. Pero bueno, la principal defensa, longitud, riqueza, vocabulario, diría que la principal defensa en realidad es lo que en información se conoce como entropía de una contraseña, que es el grado de aleatoriedad o azar que contiene esa contraseña. Bueno, esto es un tema que uno lo estudia formalmente en lo que se conoce como teoría de la información, que es el primer capítulo que analizamos en Criptografía 2, ¿no? Ya que es un tema para el año que viene. Bien, los pines desde ya son contraseñas débiles, pero normalmente se usan, por ejemplo, en las ATM, en los cajeros, porque el tiempo de vida que tiene el PIN es suficientemente breve como para poder hacer un reuso eficiente del mismo. Pero por supuesto, si un PIN es capturado por un usuario y el usuario atacante dispone de una copia de la tarjeta legítima, ahí estamos en problemas, ¿no? Entonces, evidentemente, el PIN es algo, yo diría, algo histórico dentro de la autenticación débil y obviamente es reemplazado muy eficientemente con las password de uso único, One Time Password. Bien, claves alfabéticas, tarjeta coordenada, son todos intentos que se han realizado para lograr fortificar el sistema de autenticación débil. Hoy día el término skimming es como que fue perdiendo utilidad porque las tarjetas que se utilizan, por ejemplo, como algo poseído en los cajeros, ya no están basadas exclusivamente en las bandas magnéticas que posee, sino es alguna pieza de información residente adentro adentro del procesador, que normalmente es a prueba de
de apertura, lo que se llama tamper proof, y de esa manera uno evita de que pueda ser copiado. Una banda magnética se puede capturar a través de un sobre tablero en piggyback, o sea, puesto por encima de algún tablero o en el, digamos, en el sitio de ingreso al cajero automático. También es relativamente conocido el ataque con microcámaras de video. Ustedes saben que las cámaras de video hoy día son prácticamente cabezas de alfiler. Bueno, y uno puede colocar una microcámara en un cajero y estar grabando cuál es lo que está digitando el usuario, que normalmente justamente es el PIN. Bien, hoy día prácticamente, yo diría que el 99 o el 100% de las tarjetas que se emplean para acceder a las ATM son todas Smart Card, o sea, tarjetas inteligentes, ¿no? Todas con un chip tamper-proof y que da una buena seguridad acerca del PIN que se está empleando. O sea que, salvo que uno esté grabando la información, si es que no la provee directamente el chip, lo cual es habitual, ¿no? Uno coloca la Smart Card en el cajero y automáticamente el cajero se encarga de leer el contenido y eso nunca pasa al exterior. O sea, ni el usuario sabe cuál es su PIN en realidad. Bien, la autenticación débil es algo que evidentemente hay que dejar de lado, ¿no? En todos lados donde exista autenticación débil, hay que pensar en el reemplazo por autenticación fuerte, cosa que hoy día hay bastante conciencia sobre este tema. La autenticación fuerte más simple que existe es la de dos factores: algo que conozco y algo que tengo, ¿no? La combinación entre algo que se conoce y algo que se tiene es ya una autenticación que es difícil de atacar. No es lo mismo que ingresar un usuario contraseña en un sitio cualquiera, porque acá se requiere algo físico que de alguna manera tiene que estar vinculado en forma segura con la persona que se autentica. Bien, a ver, vamos a seguir adelante. A ver, bueno, eh, hoy día la autenticación fuerte tiene una tendencia hacia protocolos que operan en base a desafíos y respuestas. O sea, el desafío y respuesta significa que el verificador le presenta desafíos al pretendiente y analiza la respuesta correspondiente que le tiene que entregar el pretendiente y bueno, si hay cierta consistencia, entonces podemos dar por válido el proceso. Ahora, la implementación más fuerte de este mecanismo de desafío-respuesta es la prueba de conocimiento cero, porque ahí el pretendiente le demuestra al verificador que está en posesión de algún secreto, pero no lo da a conocer, ni siquiera un solo bit. Por eso se lo conoce como prueba de conocimiento cero, ¿no? Y eso es, digamos, la forma que hoy día se considera más segura en la autenticación. Bien, en las pruebas de
desafío-respuesta, aparecen variables. Bueno, normalmente serán, digamos, contraseñas de uso único, o pueden ser token, o sea, números generados por algún sistema y que van de intercambio, nonce, que significa no more than once, o sea, de uso único, evidentemente, y password de sesión, etcétera. Bueno, estos son los parámetros variables son los que realmente definen la seguridad de esta clase de sistema, ¿no? Por ejemplo, un autenticador fuerte puede venir a través de un generador de token, como puede ser el Google Authenticator o el Microsoft Authenticator, que son aplicaciones que corren en celular y que generan los numeritos que tienen una cierta validez temporal. Pero uno también puede programar y armar sistemas propios, ¿no es cierto? Acá hay una calculadora, por ejemplo. Esto fue programado por nosotros, en particular. Una calculadora que lo que hace es servir como el medio físico. Se le exige una contraseña al usuario. El usuario ingresa la contraseña, cliquea en el botón de generación y aparece en el campo un token de 6 dígitos decimales. Bien, estos sistemas son muy flexibles, primero porque operan directamente sobre celulares, ¿no es cierto? No son residentes de algún sitio remoto, o sea que no circulan por internet. Y segundo, porque permiten generar algoritmos individuales para cada usuario. Esto es lo que se conoce como autenticación fuerte de 3 factores. La autenticación fuerte de 3 factores es, diría, prácticamente una solución ideal, porque aunque un atacante tuviese acceso a cuál es el mecanismo de generación de esas contraseñas, le va a servir exclusivamente para un usuario y no para el resto, ¿no? Eso es digamos, estamos tabicando la generación de token. Bueno, esto habitualmente no lo tienen los authenticator, ¿no? De la web. Pero sí se puede lograr si uno programa estos mecanismos. Y no es tan difícil armar uno. Se lo digo por experiencia. Bien. Vamos a analizar ahora un poco lo que es una prueba interactiva, ¿no? Entonces tenemos, como siempre, un pretendiente y un verificador. La pretendiente será Alice, el verificador será Bob, y todos funcionan de la misma manera. Por empezar, que ambas partes tienen sus parámetros almacenados. Los que hagan falta, depende, ¿no es cierto? Esto no se puede simplificar en forma general porque es muy, muy abierto esto. Estamos diciendo de que existen variables que se van almacenando de ambos lados y que son esenciales para que el protocolo funcione. Entonces, ¿esto cómo comienza? El pretendiente inicia la sesión otorgando una pieza de información conocida como testigo, que normalmente tiene un contenido aleatorio. Es decir, puede ser una cadena binaria, ¿no es cierto? Una sucesión de unos y ceros que se la envía al verificador. El verificador lo guarda esto temporalmente y emite un desafío. El desafío, que también es aleatorio, consiste simplemente en un solo bit. Puede ser un 1 o un 0. Ese es el desafío. Y en función del desafío recibido, el pretendiente tiene que generar una respuesta que sea consistente
con el testigo que él generó y el desafío recibido. La consistencia a veces es simplemente la verificación de una función matemática, ¿no es cierto? Pero el verificador siempre está en condiciones de ver si la respuesta es la que se debería esperar en función del testigo recibido y del desafío emitido. Bueno, una característica interesante de las pruebas interactivas que siempre existe una posibilidad de fraude que está metida dentro del mismo protocolo. O sea que hay posibilidades de generar respuestas respuestas correctas en desconocimiento del secreto que dice poseer el pretendiente. Entonces, si genera una respuesta correcta sin necesidad de recurrir al secreto, evidentemente es una puerta abierta a que exista algún tipo de fraude. Pero está calculado eso. Simplemente el verificador repite una serie de ciclos de autenticación y si la probabilidad de emitir respuestas correctas en desconocimiento del secreto fuese, por ejemplo, un medio, la probabilidad de generar un fraude será del 50% si hay un solo ciclo, pero si hay dos ciclos, ya baja la probabilidad al 25%, después bajará con 3 al 12,5% y así sucesivamente. Esto rápidamente tiende a cero. O sea, simplemente repitiendo el ciclo, lo cual es sumamente veloz, ¿no es cierto? Todo este mecanismo digamos, esto se cumple en nanosegundos o microsegundos a lo sumo, un ciclo, ¿no es cierto? Un ciclo puede trabajar a razón de 1.000.000 ciclos por segundo, cosas por el estilo. Entonces no hay ningún problema en que se repita, por ejemplo, 30 veces este ciclo. Y esto, bueno, garantiza de alguna manera, de la mejor forma posible, que el pretendiente es quien dice serlo. Bien, ahora el protocolo ZKP significa Zero Knowledge Proof, o sea, prueba de conocimiento cero, de identidad, porque uno puede aplicar la ZKP a otras cosas que no son pruebas de identidad. Pero para el caso de identidad, es un caso especial de las pruebas interactivas, ¿no? Y la idea es convencer a alguien de que posee algo inherente, por así decirlo, un secreto, a una entidad, pero sin transferirle ningún dato adicional acerca de ese conocimiento. Y por supuesto que, aunque se filtre un solo bit, aunque eso sea insuficiente como para hacer un fraude, pero un solo bit del secreto que se filtre ya invalida la propiedad Zero Knowledge. Bien, este modelo de ZKP funciona en lo que se conoce como el laberinto, ¿no? Es una forma práctica de representar las pruebas ZKP. Imagínense que acá tenemos una construcción, un edificio, del cual estamos viendo solamente las paredes. Y existen estos 4 puntos característicos. P es el punto de entrada, Q el punto medio del tabique, que se bifurca y va hacia un sitio R y un sitio S. El sitio R y el sitio S están separados por una puerta cerrada con candado. Y el secreto que el pretendiente lo quiere convencer al verificador es la llave de ese candado. O sea, el que posea la llave del candado va a estar en posiciones de pasar de R a S o de S a R, ¿no es cierto? Supongamos que el candado está accesible a ambos lados. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo? De la siguiente manera. Comienza Alice, que tiene la llave, ¿no es cierto? Y es
el pretendiente y Bob el verificador. Entonces el protocolo comienza de la siguiente manera. Bob se tiene que ubicar en el punto P, o sea, en la puerta. Y Alice va hacia el punto Q, o sea, hacia el centro del tabique, y toma una decisión aleatoria, o sea, con probabilidad un medio, digamos, tirando una moneda, se mueve hacia el lado S o un 50% de probabilidad que se mueva hacia el punto R. O sea, una vez que Alice se ubicó en R o en S, el verificador ocupa la posición Q, o sea, esta posición en el centro del tabique, y toma una decisión aleatoria también, un solo bit, ¿no? Que sería el desafío. El desafío, que es un 1 o un 0, es, bueno, aparecer por la derecha o aparecer por la izquierda, le dice Alice. Entonces, Alice cumple. Se supone que cumple exitosamente o se sale por el lado que le indica el verificador, pero como ustedes pueden imaginarse, existe una probabilidad del 50% de haber hecho una sesión exitosa de autenticación en desconocimiento del secreto. ¿Por qué? Porque si Alice se movió hacia la derecha y Bob después decide que aparezca por el lado derecho, Alice aparece directamente, pero sin necesidad de haber usado la llave. Entonces hay una probabilidad del 50% de haber un fraude de impersonalización. Pero, lógicamente, que eso se resuelve aumentando el número de ciclos. Bien. Acá es un resumen, no hace falta perder mucho tiempo en esto. Resumen general de los ataques de protocolo de identificación, ya lo podemos pasar por largo, y vamos a hablar un poquitito de algo inherente, que dijimos que era justamente la autenticación biométrica. Bueno, evidentemente la más difundida de todas por varios motivos es la identificación de huellas digitales. ¿Por qué se impone? Porque las interfaces son relativamente baratas y ampliamente difundidas. Hoy día prácticamente todos los teléfonos inteligentes poseen su sensor biométrico de huella digital en el botón de encendido del celular. Entonces, bueno, directamente uno cuando coloca el dedo ahí y se le pide autenticación, apoya el dedo en el botón de encendido y ahí lo reconoce o no reconoce. En caso de reconocer, le habilita el avance en el proceso que quería hacer. Después vamos a hablar un poco de los detalles, ¿no? Pero acá tenemos una tabla donde se analizan distintos sistemas biométricos con sus relativamente ventajas y desventajas, ¿no? Que están acá. Bien, a veces la desventaja es justamente la interfaz, o sea, el método puede ser muy bueno, pero la interfaz es muy costosa, o a veces simplemente es un mecanismo demasiado lento como para tener una aplicación práctica, entonces no se usa, ¿no es cierto? Lo que se está usando justamente lo que tiene aceptabilidad social es justamente aquello que sea fácil de emplear como interfaz. Es una interfaz de digitalización, ¿no es cierto? Es como una especie de conversor de algo analógico en algo digital. Bien, el problema que tienen los biométricos, esencialmente, lo comparten ese problema, ¿no? Digamos, salvo
el DNA, ¿no es cierto? Si uno haría pruebas de ADN, cosa que no se hacen por todos los motivos que ustedes se pueden imaginar, pero el talón de Aquiles, por así decirlo, de los biométricos, es que son todos métodos estocásticos, o sea, no son métodos deterministas. O sea, un usuario contraseña es un típico método determinista, porque cada vez que agreguemos el mismo usuario y la contraseña, en forma inexorable, lo va a autenticar o lo va a rechazar. Pero es un mecanismo determinista, ¿no es cierto? Ahí no interviene el azar. En cambio, en todos los métodos biométricos existe lo que se conoce como el error de tipo 1 y el error de tipo 2. El error de tipo 1, que es un error estadístico, se refiere a la probabilidad de rechazar la identidad siendo cierta, cosa que molesta enormemente a los usuarios, ¿no es cierto? No hay nada más molesto que uno está poniendo su huella digital y el sistema le contesta que la huella no es reconocida, ¿no es cierto? O que es falsa. Bueno, eso evidentemente molesta muchísimo al usuario. Y después hay otro, el segundo tipo de error, error de tipo 2, también llamado nivel de significación, es la probabilidad de aceptar una identidad falsa. Bueno, eso normalmente es un gravísimo problema y uno trata de ajustar los parámetros internos en el biométrico de tal manera de controlar el error de tipo 2 y bueno, y tolera el error de tipo 1. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando uno disminuye la probabilidad del error de tipo 2, aumenta la probabilidad del error de tipo 1 y viceversa. O sea que no se pueden ajustar los dos simultáneamente al mínimo posible. ¿eh? Acá pasa algo parecido como en lo que en mecánica cuántica se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg. O sea, cuando uno quiere ajustar una variable, desacomoda otra. Y es imposible ajustar ambas a la vez. Y es lo que pasa acá. O sea, ese sería el talón de Aquiles en realidad de la autenticación biométrica. Después acá hay una placa donde se habla de ventajas y desventajas de los métodos más comunes de la autenticación y por último una tabla sobre méritos relativos, etcétera. Digamos, esto es para leerlo nomás o tenerlo en cuenta de que, bueno, si uno hace un poco de investigación en la web, puede hacer estudios comparativos sobre estos métodos e incluso recopilar cuáles son los niveles de error de tipo 1 y error de tipo 2 que poseen los distintos métodos. Bien, con esto creo que se cierra acá el juego de placas y vamos a pasar a la siguiente placa que va a ser esta autenticación biométrica. Esta autenticación biométrica está basada en un trabajo final de un colega que, igual que ustedes, cursó hace un tiempo. Pero bueno, está muy bien, tuve el gusto de dirigirla, así que la incluí acá. Me parece que está bien armada. Bueno, vamos a pasar a placa completa. Lo subo esto, voy a reducir el fondo este. Ahí está. Bien. Entonces, así en términos generales, imagínense que este es un trabajo donde hacen una fundamentación del método, comenzando con, digamos, con esta introducción general de lo que es la biometría, ¿no? Medidas que permiten identificar a través de características fisiológicas o de comportamiento.
Entonces, la autenticación biométrica, en esencia, que cumple la función de ser una especie de hashing del individuo, ¿no? Es como que al individuo le estamos haciendo un hashing y estamos midiendo ese hashing a través de los patrones de registro. En toda la biometría es muy importante el reclutamiento, el enrollment, como se dice en inglés, enrollment. O sea, el reclutamiento de los usuarios es fundamental porque durante ese proceso, por ejemplo, para huellas digitales, se le pide al usuario que cambie de posición el dedo, incluso que lo exponga parcialmente o que lo invierta el dedo, de tal manera de capturar lo esencial de la huella en forma independiente de la posición particular que está teniendo el usuario en el momento de autenticarse biométricamente. Eso es lo que se llama lograr una cierta resiliencia o una seguridad en contra de las pequeñas modificaciones. Si el proceso no fuese estadístico, si fuese determinista, yo diría de que nadie se podría autenticar biométricamente, porque el menor deslizamiento que haga del dedo o la exposición parcial, por ejemplo, de una huella digital, directamente bloquearía la autenticación, ¿no? Entonces, acá evidentemente hay un proceso. Vamos a explicar un poquito. Estos son placas vinculadas con la historia. Bueno, estas placas ustedes las tienen, o sea, todas las placas que yo presento en las clases las he distribuido, ¿no? Si alguno por ahí no tiene alguna, que me avisen, pero creo que sí, que todo esto se distribuyó, así que lógicamente que no me voy a meter acá con la historia de la biometría, pero bueno, destaco el rol de Juan Bucetich, que es el primer método de identificación de huellas digitales que se usó en el mundo, ¿no es cierto? O sea que ahí tenemos una especie de récord argentino muy importante. Bien, la autenticación biométrica, ¿cómo es que funciona? Funciona de la siguiente manera. El usuario posee características, por ejemplo, de la huella digital o la palma o lo que sea, y el sistema busca patrones constantes o relativamente constantes dentro de la huella y los transforma en lo que se conocen como minucias. Minucia. Una minucia es un componente del patrón de reconocimiento que consiste en la digitalización de algún elemento biológico, ¿no? En el caso de la huella, sean, por ejemplo, los surcos, los valles, los cruces de líneas, etcétera, que suelen ser representables a través de minucias, y lo que hace el sistema es almacenar en base de datos esas minucias. Y esas minucias son las que permiten hacer un estudio de clustering, cluster, o sea, buscar el patrón más cercano posible dentro de los enrolados, por eso el enrolamiento es tan importante, y en base a un cierto porcentaje de coincidencia, salvando errores de tipo 1 y tipo 2, se da por auténtica la verificación biométrica. Bien, después las búsquedas normalmente se conocen como búsquedas uno a uno o uno a muchos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la huella digital, alguien se presenta, por supuesto que hay una clave principal, acá, ¿no es cierto? La clave principal puede ser, por ejemplo, el DNI de la persona,
Y en base al DNI se buscan las minucias correspondientes y se buscan por un problema de clusterización o de agrupamiento estadístico, que hay muchos, ¿no es cierto?, de estos. Hay muchos sistemas de clusterización estadística disponibles. Eso se estudia en estadística, ¿no es cierto? O sea, aquel que hizo curso de estadística inferencial tomó conocimiento de esto y sabe de lo que estoy hablando. Pero si no, no se preocupen, ¿no es cierto? Son simplemente métodos de aproximación que dicen dentro de estas dos familias, por ejemplo, tres familias de minucias, la que da la distancia mínima, o sea, el que genera la distancia mínima con la huella registrada es tal, y así se identifica, ¿no es cierto? Con sus probabilidades de error, ¿no es cierto? Puede estar haciendo puede estar rechazando una identidad verdadera o aceptando una identidad falsa. Por supuesto, la segunda es la peligrosa, ¿no es cierto? El error de tipo 2. Bien, abajo hay una búsqueda uno a muchos que directamente se aporta a la huella sin necesidad de una clave previa y se sacan las minucias y se busca cuál es el conjunto de minucias que más se aproxima a la huella obtenida. Y justamente es una búsqueda uno a muchos, que es lo que está acá como identificación en la parte inferior. Ahora, método de reconocimiento. Básicamente hay dos métodos de reconocimiento. Los métodos colaborativos y los no colaborativos. ¿Qué significa esto? Un método colaborativo cuando requiere la intervención activa del usuario en el protocolo biométrico. Ahí es colaborativo. O sea, una persona se presenta, se identifica con el DNI, está colaborando en el protocolo. Ahora, no colaborativo puede ser simplemente, por ejemplo, un escaneo de imágenes en búsqueda de sospechosos, por ejemplo, que están circulando en determinado sitio. Bueno, eso no requiere ningún tipo de intervención del usuario, sino simplemente en forma no colaborativa, el sistema de verificación busca similitud de patrones de personas que tienen algún tipo de registro de antecedentes criminales, por ejemplo. Entonces, ahí estamos hablando de métodos no colaborativos. Y en general podríamos decir que la biometría se va a distinguir por las características, digamos, del individuo, que justamente puede ser el dedo, puede ser el iris, puede ser la voz, etcétera, o por ciertas características de acción, o sea, algo inherente y algo propio de la personalidad del individuo, como puede ser su firma, su voz, la dinámica del teclado, lo que yo les comenté, el tiempo de latencia entre, digamos, la combinación de teclas, que suele estar vinculado con la velocidad de digitación que tiene el usuario, velocidad y precisión de digitación, ¿no? Esto normalmente es bastante constante, o sea que el sistema funciona bastante bien. No tiene la eficiencia en lo que hace al control de error de tipo 2, como otros métodos, pero sirve. Y después hay combinaciones tecnológicas, ¿no? Por supuesto, en ambos casos. Bien, acá hay una explicación un poquito más detallada, más técnica, de lo que es el método biométrico de huella digital, donde se observan que las huellas, si uno las mira ampliadas, poseen crestas, que son estas bandas negras, y valles.
Bueno, acá abajo a la izquierda, tiene un relieve del dedo que le está marcando justamente que el sensor, que trabaja como un convertidor analógico digital, transforma las crestas y los valles en unos y ceros, ¿no? Y esa es la imagen digital que se está capturando acá. Después hay determinados puntos característicos en los cuales se rescatan estos valores que por supuesto se recolectan estadísticamente en el momento del enrolamiento y que finalmente se guardan como minucias, como se marca acá abajo a la derecha. Bien, acá tenemos el caso típico de puntos característicos de los cuales se recogen justamente esas minucias, como bifurcaciones, fin de cresta, una isla, un delta, un poro, etcétera. Bueno, esto digamos son características a los cuales se recurre y se demostró de que son útiles en la generación de minucias. Entonces, si cada característica de esta sobre una huella digital se transforma en un número, el conjunto de números es lo que genera lo que está acá abajo como almacenamiento de la información, o sea, un string binario, que justamente es el que va a permitir el reconocimiento estadístico del biométrico que esté aportando el usuario en el instante del reconocimiento. Bueno, también bastante difundidos están los sistemas de biometría ocular, como puede ser el escaneo de retina. La retina es esta membrana que está en el fondo del ojo, que sería la capa epitelial exterior del interior del ojo, donde está el humor acuoso del ojo, y acá lo que se busca es el patrón de la distribución de la irrigación a través de vénulas que lógicamente están distribuidas a lo largo de toda la retina, ¿no es cierto? Son las que aseguran que la retina esté suficientemente irrigada como para que esas células se mantengan vivas. Entonces, ahí tenemos a la derecha, en un esquema de tipo colaborativo de ya, porque no se puede hacer un escaneo de retina así en forma no colaborativa, ¿no? Tiene que colaborar la persona. Para hacer esto tiene que acercar su ojo a un escáner que junte justamente estos patrones que se transforman finalmente en minucias y lo que va a permitir autenticar. Bueno, lo mismo pasa con el escaneo de iris, muy similar, ¿no es cierto? Pero los iris tienen la característica de que poseen una distribución de manchas que no son, ni impiden la visión, ni son tan evidentes a la inspección ocular directa, pero que sí pueden ser captadas por estos convertidores analógicos digitales que transforman finalmente las manchas o las máculas que existen sobre el iris, y de esa manera generar minucias que sirven para la identificación. Después, otra técnica que está muy difundida es el reconocimiento facial, ¿no? El reconocimiento facial, fíjense ahí arriba a la izquierda, cómo el sistema, a través de inteligencia artificial,
rudimentaria pero presente, que son redes neuronales que están metidas ahí adentro, lo que hacen es generar una distribución de puntos característicos de cada rostro y son los que acumulan en forma digital, ¿no? Siempre hay una interfase analógico-digital. Y de ya que este método puede ser colaborativo o no colaborativo, ¿no? Por ejemplo, si se coloca una cámara de reconocimiento facial, por ejemplo, a la salida de un subterráneo, bueno, el método no es colaborativo, pero ahí directamente se busca y se compara cada patrón registrado contra una base de datos de personas buscadas, por ejemplo. Bien. También esto se puede hacer sobre reconocimiento 3D, lo cual requiere una especie de equipamiento especial, o sea que no son métodos muy tradicionales, pero también eficientes en lo que hace al reconocimiento, donde se trata no solamente de puntos característicos del rostro, sino directamente de la geometría de la cabeza, ¿no? Entonces, en términos generales, esto se usa. Después, últimamente ha habido bastante avance en lo que es la biometría de voz, en lo que se aplica, por ejemplo, se obliga al usuario a repetir determinada frase. Bueno, puede ser colaborativo o no, pero en general es colaborativo esto. Entonces, el usuario que se quiera autenticar tiene que hablar una determinada frase y ahí también un convertidor analógico digital lo que hace es registrar la frecuencia y la intensidad de los sonidos emitidos y en base a eso genera las minucias, ¿no? Como está marcado acá arriba, a la derecha. Bien, después ya esto es un poco más raro, pero a veces se toman patrones vasculares de la mano. O sea, evidentemente el cuerpo humano está en forma bastante profusa, está irrigado, ¿no es cierto? Entonces la irrigación implica de que hay pequeñas arterias o arteriolas o venas o vénulas que se distribuyen a lo largo y ancho del cuerpo, ¿no? En particular es práctico analizar la vascularización que existe en la palma de la mano. Entonces, esto evidentemente da un aviso de cómo se puede ingresar hacia una conversión analógico-digital de eso, siguiendo los patrones geométricos y hacer la autenticación biométrica del caso. Y después hay otros métodos. Desde ya, el más preciso de todos sería el que está acá abajo a la izquierda, que sería el reconocimiento genético, ¿no es cierto? Pero esto requiere, primero que requiere un equipamiento que lo hace prohibitivo para que se use en gran escala. Es decir, esto podrá ser útil para determinadas cuestiones, pero en general esto no tiene ningún uso práctico, ¿no es cierto? Tanto por equipamiento como por el tiempo necesario como para realizar esta prueba. Lo que sí tiene un 100% de eficacia. O sea, una persona se identifica a través de su ADN, que es único, tendrá un cierto parecido con el ADN de los parientes más cercanos, excluyendo los gemelos univitelinos, ¿no es cierto? Que sería un caso particular que prácticamente poseen el mismo genoma, pero difieren en el fenotipo, o sea, la interacción entre el genoma, o sea, la base genética de los genes, y el ambiente. O sea, pequeñas variaciones de ambiente introducen cambios, pero el genoma en sí es prácticamente idéntico, o sea, hay una coincidencia del 99,99%. Pero bueno, eso un gemelo puede ser que se haga pasar por el
por el hermano a través de una prueba biométrica, aunque en general siempre hay pequeñas diferencias, porque, bueno, es más un tema de la biología que de la informática, ¿no? Por ejemplo, la herencia extracromosómica y cosas por el estilo. Bueno, acá hay un montón de enunciados como mitos, verdades, etcétera, que no vamos a entrar en esto. Lo mismo sobre datos personales, un análisis de la ley 25326, que es la ley de habeas data, que lo que hace es proteger los datos personales. La síntesis de todo esto es que los datos personales siempre van a ser propiedad de los usuarios. Y los usuarios tienen el derecho de poder exigir cuáles son los datos personales que han sido almacenados por, digamos, alguna autoridad, cualquiera que sea. Puede ser datos personales, como qué sé yo, una historia clínica, por ejemplo, de una persona en manos de un profesional médico. Bueno, si un usuario pide su historia clínica, el profesional la tiene que entregar, o el sitio, digamos, que administra a ese profesional. O sea que siempre el usuario es el dueño de su información biométrica y qué es lo que se hizo con ella. Bien, acá hay una serie de conclusiones. Yo podría decir que la conclusión más importante y la conclusión final, que evidentemente la biometría vino para quedarse, es un método eficiente de autenticación, y en general se trata de combinarlas con otras técnicas cuando haga falta una autenticación superior a la brindada por la primera capa biométrica. Bien, entonces esto termina la presentación esta, así que la podemos cerrar. Bien, y voy a ver rápidamente la autenticación práctica, donde acá planteo una serie de cuestiones que son preguntas que supone que cada uno puede responder, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer la prueba si efectivamente ese es el caso. A ver, voy a pasar esto para otro lado. Ahí está, pantalla completa. Cierro ese distribuidor y entro en la parte práctica de autenticación, que plantea preguntas. Por ejemplo, esta es la pregunta 1 hace referencia a esa tabla de seguridad, ¿no es cierto?, que en la vertical tenía el incremento de la longitud y en la horizontal la riqueza de vocabulario, ¿no? Entonces, uno acá le pide, por ejemplo, la combinación de que usa, bueno, administrador usa 6 caracteres alfabéticos en mayúscula, es la base. Bueno, por supuesto es bastante débil eso. ¿Y cuál es la riqueza? Digamos, ¿cuál es el cardinal de claves que puede almacenar 6 caracteres mayúsculas? Evidentemente, cada carácter alfabético, digamos 26, ¿no es cierto? En total, 26 caracteres. Si se usan 6 caracteres, entonces lo que estamos haciendo, suponiendo de que los caracteres son independientes entre sí, siguen la ley del producto de probabilidades. Por lo tanto, el cardinal de ese espacio de claves va a ser 26 elevado a la sexta.
Bien, 26 elevado a la sexta. Ahora, si por ejemplo quiere cambiar eso de 6 a 10 caracteres, entonces eh, cambia, cambia el cardinal de claves, por ejemplo, de 26 a la sexta a 26 a la décima. Y tenemos que comparar 26 elevado a la potencia 10 con el uso de mayúsculas y minúsculas, que la riqueza de vocabulario transforma el 26 en un 52, ¿no es cierto? Si usa mayúscula y minúscula. Por ejemplo, yo tengo que comparar, ¿qué es lo que conviene más? Bueno, 26 a la 10 o 52 a la sexta. Bueno, es una cuestión de usar la calculadora y nos vamos a dar cuenta que siempre conviene más el uso de aumentar el vocabulario más que la longitud de las claves. Bueno, después el segundo problema que nos Oscar, habla una de... pregunta. Sí. ¿Estos no son los mismos ejercicios que repasó la última clase? Ah, ¿se los di estos ejercicios? Perfecto. No, no, está, No, no ustedes que yo me porque acuerde. está bien, puede ser, ¿eh? Lo voy a saltear entonces. Lo que pasa que sí, puede ser que los haya dado en la clase anterior, pero no, Igual si lo quiere repasar, por mí no hay problema, pero creo que eran, no sé si hicimos todos igual. No me acuerdo de eso. no importa. Bueno, si no hicieron todos, yo no sé. No, ¿Estos creo entran para el parcial o solamente los que están en lo que compartió no, de la... no entra. El parcial, digamos, en el final, mejor dicho, ¿no? Porque no es un parcial. En el final entra solamente las preguntas que están en el pool, Sí. ¿no? Que son preguntas más específicas, digamos. Estas son un poquito más light y así generales, pero no, evidentemente no voy a insistir con esto. Lo que pasa que no tengo una memoria tan buena como para acordarme exactamente lo que di. Me estoy metido en varias cosas a la vez. Así que esto lo voy a saltear y obviamente les puedo hablar un poquitito, sin meterme tampoco demasiado en el tema, pero comentarles que hay un trabajo acá eh, que es este, white paper, autenticación. Bueno, esto es muy interesante, es un trabajo externo, ¿no es cierto? Que esto habla del futuro de la ciberseguridad como que pasa a ser eh, sin password, lo cual es una buena medida de por sí, y por el otro lado, sin claves. Bueno, y esta analiza justamente el concepto este y habla de zero trust, de conceptos de cero confianza, ¿no es cierto? Y prueba de conocimiento cero y cosas por el estilo, que es interesante porque está bastante sencillo para leer, ¿no? Está escrito prácticamente como si fuera un folleto, un tríptico, ¿no? De distribución, pero que nos muestra prácticamente el estado del arte de lo que es la autenticación hoy día y hacia dónde se dirige el mercado. Es bastante breve, digamos, ¿no? No es algo también, una serie de hojas, a ver, no me acuerdo cuántas hojitas son, a ver si lo puedo recuperar de acá. Sí, son 14 páginas, o sea que se lee en un rato prácticamente, pero tiene lo fundamental. Así que nos habla también de todos los procesos de cero confianza. Estos procesos de cero confianza, se los comento, que se escapa un poquitito al tema de la autenticación, pero todo lo que sea cero confianza es hoy día uno de los objetivos clave de la criptografía a todo nivel. Y se refiere que cuando uno está trabajando en cualquier ambiente informático, en forma remota, tiene que implementar mecanismos que
aseguren la autenticación en cada una de las transacciones que se hagan. Por eso les comento, por ejemplo, algo que se puede estudiar, digamos, mejor en criptografía 2, que se refiere a la encripción autenticada, por ejemplo, que es algo que ustedes no vieron en Crypto 1, obviamente. Encripción autenticada significa de que hay mecanismos mediante las cuales uno puede cifrar información y simultáneamente asegurarla. Y sin necesidad de recurrir a certificados digitales o firma digital, sino directamente a través de funciones MAC, Message Authentication Code, ¿no? Que son funciones de hashing en las cuales intervienen claves simétricas. Pero de esa manera uno está en posibilidad de hacer que las comunicaciones entre entidades adentro de una comunidad estén 100% autenticadas. O sea, cada transacción tiene que venir autenticada y tiene que poder ser verificada por el receptor y de esa manera impedir que se filtren mensajes apócrifos o transacciones indebidas. Eso es muy importante porque hoy día existe algo como conocido como Zero Trust arquitectura de confianza cero, de cero confianza, que es justamente los mecanismos criptográficos que conviene implementar para asegurar de que en un ambiente no haya ningún dato ni ninguna transacción que de alguna manera no esté verificada por autenticación. Hay un reporte interno del NIST en el cual se fijan justamente las pautas, una especie de estándar de lo que son los ambientes o arquitecturas de cero confianza. Les comento esto porque, digamos, es un poco el futuro de la criptografía, ¿no? Más allá de lo que pasa con la criptografía postcuántica y cuestiones relativas a tecnología de hardware, esto es un tema muy importante. Encripción autenticada. Y hay un libro especial que los trata muy bien, el libro de Bonnet y Shaw, que creo que no lo hemos distribuido. Tal vez Hugo se lo pasó a alguno, le comentó que está el libro de Bonnet y Shaw, donde explican en detalle, aunque es un libro sumamente técnico, ¿no? Yo diría que es un libro escrito para criptógrafos, ¿no? No es algo así como un libro de texto, pero donde explican en detalle cuáles son los mecanismos posibles para efectuar la encripción autenticada. O sea, están en condiciones de cifrar y de autenticar al mismo momento. Así que bueno, le quería comentar esto porque es interesante y es un poco el futuro hacia dónde se está dirigiendo la criptografía hoy día. Bueno, yo con esto prácticamente acá se me acabó el libreto, podríamos decir, así que voy a cortar la grabación. Ahí está. Epa, entré en algo que no quería. Stop.